Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el que estaremos hablando con un editor responsable de muchos títulos que hemos leído en los últimos años desde España y especialmente uno, que es Mircea Cartarescu, con su gran novela Solenoide, que fue publicada por Impedimenta, que fue uno de los grandes descubrimientos de Enrique Redel, editor y fundador de la editorial Impedimenta en el 2007. Enrique Redel nació en Madrid en 1971, comenzó sus labores editoriales siendo lector editorial en varios sellos madrileños y en 2004 fundó la editorial Funambulista, que abandonó en el 2007 para fundar Impedimenta junto con Pilar Adón. Impedimenta es un sello especializado en narrativa y sobre todo se ha propuesto, como el mismo Enrique nos lo dice en la introducción, de recuperar clásicos, pero al mismo tiempo tener un ojo sobre las narrativas contemporáneas. Entre esas, por ejemplo, uno de sus últimos éxitos editoriales que ha sido Tatiana Tibuliak con su novela El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Recuerden que pueden adquirir los libros de Impedimenta a través de Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, y muchos de sus libros les pueden llegar en un día. Así que el que están pensando hoy lo pueden estar leyendo mañana. Así que sin mayores preámbulos, bienvenidos a un capítulo en el que estaremos hablando de nuevo sobre lo que significa ser editor y la importancia que tiene dentro de todo el circuito del libro. Bienvenidos. Bueno, Enrique, bienvenido a Paredro. Muchísimas gracias, bueno, bien hallado y yo siempre feliz acá en Colombia, como siempre. Eso me decías ahorita, que Colombia te da una energía que no duermes, pero aún así no paras. Es una cosa sorprendente porque sin jet lag, con los usos horarios cambiados y de repente estoy aquí de librerías, pateando Bogotá, vengo de Medellín, durmiendo poco y aún así estoy potentísimo, estoy mejor que en Madrid. O sea, la altura acá en Bogotá, 2.800 metros y aún así, bueno, estoy bien. Es una ciudad, lo comentaba ayer, Bogotá, que es una ciudad que me da una tremenda energía, está muy viva, hay mucha calle y hay muchísima creatividad. Es algo que desde cuando se viene de Europa se nota mucho, que hay muchas ideas, hay mucha inquietud, ¿no? Y las librerías son mucho mejores, mucho más inquietas, ¿no? Y bueno, esto a mí me encanta y me gusta mucho ver la gente y charlar. O sea que bueno, ojalá me pueda venir más tiempo a Colombia. Bueno, pues bienvenido, Enrique. Además es muy rico escuchar eso. ¿Y cómo te fue en Medellín? ¿Qué tal estuvo la fiesta? Estuvo muy bien. Medellín es una ciudad que estás como metido ahí en una jungla, ¿no? Y para los que somos de secano como los de Madrid, te da como siempre mucha alegría ver tanto verde, ¿no? Y estuvo bien porque la fiesta del libro tiene algo que trasciende lo comercial y trasciende lo cultural y se convierte en una especie de experiencia lúdica y vital, ¿no? Y esto de que anochezca y sobre el jardín botánico pues se empiecen a encender como luces, parece como como en el viaje de Chihiro, ¿no? Sí. Esto que de repente aparecen, ¿no?, los espectros de un montón de cosas, ¿no? Y es una ciudad también tremendamente energética, muy diferente a Bogotá en ese sentido, pero siempre, además te encuentras con muchos amigos, con editores, con autores y bueno, ha estado muy bien. Y con Tatiana Tibuleak, que he estado con ella está encantada. O sea, ella ha sido como una especie de choque increíble. Ella nunca había venido a Colombia y bueno, la experiencia ha sido compartida magnífica. Bueno, ya la estaremos entrevistando ahorita, de hecho, en un rato. Y bueno, y estás en Medellín, ahorita estás en Bogotá. Y ya los libros de Impedimenta son unos libros que se encuentran normalmente en las librerías bogotanas. Es decir, ¿cómo ves tú este público colombiano que lee Impedimenta? Pues es una cosa paradójica y sorprendente, y es que frente a lo que se suele estilar, y es que los grandes mercados en Latinoamérica son, o en América Latina, Sudamérica, bueno, lo que quieras, serían México y Argentina. Sin embargo, en Impedimenta pasa una cosa muy curiosa, y es que es el segundo mercado después de España, porque es nuestra sede, pero el segundo mercado es Colombia. Okay. Porque aquí hay de repente una conexión que no sé muy bien cómo explicar, de que nuestro plan editorial y nuestros títulos, en nuestro catálogo, entra perfectamente para el mercado colombiano. No es el típico mercado en el que de repente encuentras solamente 2-3 títulos que te funcionan y el resto, bueno, son como pues, en fin, testimoniales, sino que todo el catálogo funciona. Yo ayer hacía un recorrido por varias librerías independientes de acá de Bogotá y la presencia de Impedimenta era, y fuimos sin avisar, o sea, no llegamos ahí un poco, yo le dije a
a nuestro distribuidor de siglo, llevamos a librerías. Y fuimos sin avisar y la presencia era excelente y el feedback del librero también, y también de los lectores. Y comentaba con Tatiana Tibuleac, que también lo habíamos sentido con Mircea Cartarescu, que el lugar donde más se les reconoce, donde más se les para por la calle sin conocer a la gente a priori, es Colombia. O sea, Colombia es un país lleno de buenísimos lectores, donde enganchan con un tipo de literatura que es la que nos interesa, que es literatura de verdad, o sea, literatura de usar y guardar, no de usar y tirar, que es quizás incluso más impedimenta que el público español. O sea, yo aquí encuentro mucho más conexión muchas veces con los lectores y con los libreros que en España, ¿no? Wow. Con lo cual hay un idilio ahí un poco como curioso que hace que venga cada año casi, ¿no? Para darme una vuelta, ver librerías nuevas, ver proyectos interesantes y bueno, o sea, la conexión es tremenda, ¿no? Enrique, increíble lo que me estás diciendo y obviamente la pregunta, nos acabas de decir que cala muy bien con el público y hay alguna respuesta adicional que hayas llegado o de pronto por, no sé, intercambio con lectores. Yo sobre todo lo veo cuando vengo con autores, cuál es la respuesta del lector, del público, que es una respuesta muy cálida y muy entusiasta y hay como una especie de constatación de una pasión. O sea, yo siempre suelo decir que en Europa, en general en Europa, no solamente en España, estamos ya adormecidos. O sea, estamos ya somos como los jubilados del mundo, ¿no? O sea, estamos en esa especie ya de sensación de que todo ha pasado, de que todo está inventado. Y yo cada vez que vengo a América, y especialmente a Colombia, más que a México, por ejemplo, yo veo una inquietud tremenda. Y entonces los lectores, cuando entran en nuestros libros, entran con pasión, no con la cabeza, entran con el corazón. Y eso es algo que a mí me encanta porque para mí la literatura y la edición es un ejercicio, es casi como un flechazo. O sea, yo me muevo por flechazos, por enamoramientos, ¿no? Y la relación que estoy viendo en los lectores es así, de mucho enamoramiento. Y eso a mí me gusta porque no es nada calculada, ¿no? Sino que es como apasionada, ¿no? Y no es un tópico, o sea, es que es verdad. O sea, veo mucha pasión, mucha visceralidad, ¿no? en la respuesta de los lectores y lectoras, ¿no? Puede ser porque Impedimenta también este enamoramiento del que vamos a hablar ahorita también. El libro de Impedimenta es un objeto muy bonito con unas portadas y unas carátulas que captan la atención de inmediato. Puede ser también eso un elemento que el público colombiano esté reconociendo. Y el elemento vegetal, por ejemplo, que acá donde vas está todo lleno de láminas vegetales, lógicamente también un poco por el entorno, y la sensación de que la belleza es algo importante dentro de lo que son los valores de un libro. Bueno, puedes tener un interés, yo qué sé por qué, por el tema, puedes tener una fascinación por el autor. Tú vas acá a las librerías, que son probablemente las más bonitas que yo he visto en el mundo, o sea, quizás a lo mejor a la altura de las del Péndulo de Ciudad de México, y ves que todas tienen un cuidado estético increíble y los lectores se decantan por estos proyectos estéticos. Y quizás a lo mejor también por esos libros que entran por los ojos, ¿no? Y eso es nuestra especialidad, libros que entran por los ojos, que luego están bien escritos, son de grandes autores y de gente interesante, pero que eso sí, o sea, como objeto somos, quiero decir, obsesivos. O sea, para cada pequeño detalle hay debates en la editorial casi a muerte, ¿no? Y eso se nota al final, ¿no? A la hora de la acogida. Enrique, para darte la razón en lo que dices de la presencia que has tenido y que Impedimenta tiene en Colombia, pues la primera vez que tú y yo hablamos, lo estábamos recordando ahorita, fue en un encuentro entre el 2013 y el 2015. Esto fue en la biblioteca Virgilio Barco, me parece. Algo debió haber sido de la, no sé, de la dirección de literatura o de la promoción de lectura. Y yo pensaba, claro, nos vimos hace ya, esos son 8 o 9 años, ¿y qué 8 o 9 años para Impedimenta? ¿No? Sí, aunque quizás fíjate qué curioso que a mí me pasan como volando, ¿no? O sea, yo recuerdo que fue hace nada cuando cumplimos 5, y ahora tenemos 16. Y ha pasado todo muy rápido porque luego Impedimenta ha pasado de ser una microeditorial que estaba en un pequeño cuartito con una impresora, un Mac y una becaria rumana en concreto. De repente ahora somos 7, somos un equipo conjuntadísimo que cada uno además trabaja en un punto
O sea, mi diseñador está en Segovia, yo estoy en Madrid, no lo vemos durante un año, trabajamos constantemente. Tenemos autores que de repente se han convertido en referentes como Cartarescu, por ejemplo, o como Tibuleac, o como, pongamos, John Bilbao, o como, es decir, autores a los que se les espera. Y sin embargo se me ha pasado volando. O sea, es una cosa, yo como si nos hubiéramos visto ayer, Camilo, de verdad. O sea, tengo la sensación de que fue ayer cuando nos vimos en esta biblioteca y compartimos un coche claro, porque está a la otra punta de Bogotá. Y es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Y es quizás esa especie de sensación de intensidad que es un trabajo casi como de fondo y que no se te hace como pesado, ¿no? O sea, yo voy fluyendo por la vida y al final, pues bueno, tengo ya 52 años y no sé qué ha sido de mi vida, ¿no? Entre tanto, pues editando el libro, ¿no? Pensaba también, Enrique, cómo exactamente desde ese 2013-2015, pues pasó Cartarescu, precisamente. Sí. Que no se me ocurre otro título de los últimos años que haya entrado de una manera tan impresionante en un panorama literario. Es decir, enfrentarse con Solenoide es enfrentarse con la alta literatura de la que uno lee, ¿cierto? Y dice, estoy ya frente a algo que va a quedar. Es decir, ¿cómo ves tú ahorita con los años y ya con la constante de publicar Cartarescu, lo que supuso de repente ese descubrimiento de un título que se volvió referencia por todo? Porque es que recordar la narración y imágenes, absolutamente todo. Claro, a ver, Solenoide es uno de esos milagros que ocurren y que no tienen nada que ver con el cálculo. Cuando la historia de la publicación de Solenoide es bien curiosa porque nosotros habíamos empezado a publicar a Cartarescu desde El Ruletista, El Levante, Lulu, o sea, toda una serie de novelas, porque por una cuestión de derechos no podíamos publicar su trilogía Cegador. O sea, la trilogía Cegador estaba quiero decir, es su gran obra, ahora es una gran obra hasta el momento, pero no se podía publicar. Había un contrato en vigor y no se podía publicar. Entonces, mientras tanto, Marian Ochoa de Eribe, la traductora, Mircea Cartarescu y yo estamos planeando qué hacer entre medio. Y ya cuando por fin se liberan los derechos del ala izquierda, la primera parte de la trilogía Cegador, él acaba Solenoide. Y entonces, he aquí nuestro cálculo. Si nos lanzamos a la publicación de la trilogía Cegador, que son 3 volúmenes, el ala izquierda, el cuerpo y el ala derecha, muy enjundiosos, pueden que pasen 6 años. Y sin embargo tiene esta obra que acaba de salir y que todo el mundo dice que es una obra maestra. ¿Qué hacemos? Entonces yo le propongo a Marian Ochoa, traduce este libro en un año, año y medio. Entonces ella dice, sí, muy bizarramente. Y se lanza una traducción que casi le cuesta la vida. Y somos los primeros editores del mundo que publicamos este libro, después del romano. Y este libro, de repente, supone una explosión, porque se trata de un libro que logra expandir lo que se puede narrar. O sea, hay libros como el Aleph, o como Rayuela, o como el Arcoiris de Gravedad, o como, qué sé yo, grandes obras, En busca del tiempo perdido, el Ulises, que son, y no exagero, son capaces de expandir lo que se puede narrar. Hasta ahora se podía narrar hasta acá, y llegan obras que hacen que se expanda el terreno de lo narrable. Y Solenoide es una de esas obras. ¿Qué ha supuesto? La consagración de este autor en lengua española, pero en cuanto se ha publicado en lengua italiana se ha convertido en un referente. Cuando se ha publicado en lengua inglesa ha ganado uno de los más prestigiosos premios en Estados Unidos de la crítica. Cuando se ha publicado en Alemania ha roto todos los esquemas. Pero es que Cartarescu es un autor tan absolutamente irrepetible que ha hecho otra novela, incluso posterior, se llama Teodoros, que es una novela de 650 páginas en segunda persona, narrando el ascenso de un muchacho desde la pobreza, y es una historia real, a ser emperador de Abisinia, que está escrito en segunda persona, 600 páginas, y está narrada por 2 ángeles que en el juicio final cuentan la historia del tipo. O sea, que es decir, bueno, y este hombre está todavía creciendo. Es como encontrar un autor que no está agotándose. Entonces, Solenoide para nosotros fue un antes y un después. Ganó el premio Formentor, de hecho ganó el premio Phil de lenguas romances en México. Ha hecho que cuando vino la última vez a Colombia le tuvieran que sacar escoltado de la Filbo porque la gente se le echaba encima. O sea, absolutamente alucinante. A mí me paraban en medio de Bogotá para preguntarme a mí, que yo no soy nadie, ¿cuándo actúas en el gimnasio moderno? O sea, es decir, es este libro que ha hecho que de repente mucha gente haya encontrado su nuevo referente literario, ¿no? Sí. Y eso pasa muy pocas veces en la vida, y yo, bueno, quiero decir, me siento honradísimo de haber sido el editor de Solenoide, ¿no? Pues a nuestra audiencia recuerden que Solenoide y todos los libros de Impedimenta los pueden conseguir por
Buscalibre y les puede llegar en un día, y si es solenoide sobre todo, porque como bien dices, Enrique, solenoide entró como una bala de cañón. Sí. Ya lo dijiste tú, es irrepetible. Así como es irrepetible la experiencia como editor de dar con semejante golpe. Es decir, ¿qué anécdota o qué enseñanza te dejó casi que para la vida y tu quehacer como editor ese descubrimiento y todo lo que supuso? Es que, Albert, yo insisto en que esto es una cuestión, a ver, diré, a lo mejor caigo en el tópico, pero esto es una cuestión de amor, es una cuestión de flechazos y de transmisión como de una energía, de una manera de ver la vida. A ver, un editor realmente, yo creo que el editor verdaderamente que merece la pena, no solamente es un tipo que publica libros, saca beneficio y hace caja, ¿no? Sino que logra encontrar un punto con sus autores de absoluta comunión. Comunión espiritual y de amistad y casi confianza ciega, ¿no? Y la relación que tengo con Cartarescu, pero con Tibuleac igual, con John Bilbao, con mis autores, con Ana Starobinés, por ejemplo, una relación de una confianza casi rayana en el matrimonio. O sea, nos contamos secretos inconfesables, porque tú le das a una persona que soy yo el producto de tu trabajo de muchos años, ¿no? Y el hecho de que Cartarescu haya entrado en Impedimenta, o sea, yo lo conocí porque lo publiqué en otra editorial previa en la que estuve, pero fue un libro menor. Y cuando yo lo conocí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en un festival de poesía, en Cosmopoética, él, claro, yo venía de esta editorial donde no se lo había tratado muy bien y había como una cierta suspicacia. Pero ya en día y medio nos hicimos amigos del alma, porque él vio que yo iba en serio, ¿no? Y él se da cuenta además de que puede crecer con nosotros proponiéndonos, oye, ahora vamos a publicar tal libro, ahora este otro, ¿no? Y eso se da muy pocas veces, pero yo intento que la relación con los autores sea muy directa, muy personal y que no haya dobleces, ¿no? Porque si no, al final nos estamos jugando todos mucho. Yo mi vida como editor y como recomendador, ellos como creadores, y luego los traductores también un poco como posibilitadores, ¿no? Al final es todo como, vamos todos en la misma dirección, eso es importante. ¿Y en qué hablan? ¿Hablan en inglés, en español, en inglés? Él entiende español perfectamente, porque los romanos tienen una capacidad de entender el español absolutamente increíble, y de suerte que, bueno, que siempre hay como, se le pregunta, le responderá, me responde en inglés. Hablamos en inglés. Este pidgin es un poco extraño que utilizamos los que no hablamos inglés y que es casi más fácil que el inglés. Y hablamos mucho, y de cosas muy extraliterarias. Yo cuando he ido a Bucarest a su casa, hemos cantado canciones de los Beatles que le encantan. Hemos comido pizza en un restaurante de su casa, y es un tipo muy, muy llevadero, muy normal. Y luego, claro, se transforma en ese monstruo literario cuando se pone delante del papel en blanco. Pero dijiste ahorita que Impedimenta comenzó en un cuarto pequeño con una becaria rumana. Sí. ¿Cuáles son tus vínculos con Rumanía, con el rumano? Porque terminas descubriendo autores y ya tenías una becaria. Muy extraño, sí, porque fue, claro, completamente casual. Yo, me abordó una mujer bastante elegante en la Feria del Libro de Madrid, que era Mariano Ochoa Derive, y me propuso publicar a Michael Sebastián, que es este autor rumano muy clásico. Y luego ya yo le dije, oye, pues yo editaría Cartarescu, hombre, Cartarescu es el mejor, y ya se empieza a crear ahí como un vínculo. Y luego, curiosamente, una de las mejores amigas de una socia mía era Ileana Pop, que es actualmente es traductora de Tatiana Tibuleac al italiano, es una cosa muy curiosa, vive en Londres, y es un portento de mujer, un auténtico portento. Yo le decía, tú eres esa gente que sabía alemán, sabía inglés, sabía español, italiano, bueno, y éramos los dos, de una manera casual, trabajando en este cuartito. Y luego, poco a poco, tanto ella como Marian me iban presentando como nuevos autores de esta literatura tan desconocidísima. Y al final ha sido como una especie de vinculación casual. O sea, no lo he buscado. Yo no me iba a ir a buscar autores romanos. Ahora ya sí. O sea, y ahora ya de repente está Valentina Servani, que es una autora moldava también como Tibuleac, que es buenísima. La sacamos ahora en octubre en España. Hemos publicado a Katalin Parteni. Vamos a volver a recuperar probablemente a Michael Sebastián. Porque de repente es una literatura que me llama mucho a mí. O sea, en España, si no es español, lo segundo que puede ser es rumano, porque es la comunidad más grande, ¿no? Entonces, hay una vinculación casi natural entre los rumanos y los españoles, ¿no? Y ha sido casual, ya te digo, no he buscado. Quería preguntarte, Enrique, aquí en Paredro nos gusta mucho enseñar y fomentar también el conocimiento de cómo funciona el libro y las distintas labores. Ahorita que hablabas un poco de tu labor como editor y lo que le das a los autores para sentir esa comodidad. ¿Por qué no nos cuentas un poquito
¿cómo defines tu labor de editor? ¿Cuál es tu función en Impedimenta, por ejemplo? Mi función en Impedimenta, como la de, yo creo, cualquier editor que se precie, es la de alzar al autor muy alto. O sea, que él sea el que dé la voz, y yo lo único que me dedico es a poner los medios para que él llegue a los lectores de la mejor manera. En ese sentido es una labor, o sea, bien poco egoísta, ¿no? Porque igual que hay muchos escritores, por ejemplo, que no quieren hablar de este gran autor que han conocido por envidias, porque dicen, no, es que si de repente le hacen caso a él, no me van a hacer caso a mí. Los editores somos al revés, o sea, somos los bocazas que vamos allí diciendo, no, este es el autor que tenéis que leer. Es una labor primero ya te digo, de alzar al autor, de altavoz del autor. Y luego segundo, yo creo que es una labor de transmisión de energía, de una recomendación. Yo cuando era muchacho era el que más recomendaba en clase. Oye, he leído este libro y me ponía muy violento casi, tienes que leerlo, ¿eh? Le cogía de las solapas al tipo, tienes que leer este autor, ¿no? Y cuando era ya más pequeño aún, con 8 años, hacía libritos plagiados con poemas de Espronceda, y los firmaba yo, y los fotocopiaba y los vendía, y me sacaba un dineral, ¿no? O sea, al final es esta labor como de decir, bueno, voy a utilizar el medio escrito, bellamente editado, para recomendar a la gente lo que más me gusta, que es leer, ¿no? Que es mis autores favoritos. Y al final todo eso se expande, ¿no? Bueno, pues tienes que buscar un buen diseñador, tienes que buscar una persona que sea capaz de venderlo en prensa, tienes que encontrar buenos distribuidores que te ayuden a llegar a las librerías, tienes que encontrar buenos traductores que te ayuden a... Y al final es todo como ir pillando otros oficios para que la labor fundamental, que es hacer llegar al autor al lector, sea lo más correcta posible, ¿no? Fácilmente se le puede olvidar, Enrique, que Impedimenta es una editorial independiente, Sí. entendida como emprendimiento editorial, cultural, de ese momento. Sin lugar a dudas, y este es un tema que se puede hablar poco en los medios editoriales, sin lugar a dudas tuviste que tener unas prácticas financieras también, Sí. y económicas que funcionaran y Sí. que te permitieran. ¿Hay algo sobre eso que nos quisieras contar? Pues sí, que somos unos aprendices constantes. O sea, todos los que empezamos a editar, al menos de los que yo conozco, de amigos de, por ejemplo, de libros del asteroide. Bueno, el libro del asteroide a lo mejor no, porque ya él venía con una formación importante de economista, o bueno, pero yo que sé, Nórdica Libros, o Periférica, o Sexto Piso, o muchos de Rata Natura. Sabemos mucho de libros, sabemos mucho de materiales quizás, o de cómo nos gustaría los libros, pero el tema de las finanzas, el tema de los presupuestos, hemos ido aprendiendo a golpes. Es decir, todos empezamos en casa trabajando, casi nadie empieza. Bueno, yo empecé en una habitación pequeñita porque dije, tengo que empezar una habitación pequeñita que no sea la cocina de mi casa, pero éramos editores en casa, en pijama, ¿no? Y quizás es la cuenta pendiente que tenemos, la asignatura pendiente, que es esta formación empresarial. A mí me gusta decir que yo no soy empresario, sino que soy editor. Y la empresa viene un poco como arrastra porque es obligatorio. Claro. Tener que hacer números, tener que hacer planificaciones, Excel. Pero a mí lo que más me gusta, cuando de repente veo que tiene sentido, es cuando me enfrento con un texto y digo, esto es lo que merece la pena, ¿no? O cuando hablo con un periodista o con un colaborador y le digo, mira, hay que leer este libro, léetelo, ¿qué te ha parecido? La empresa al final es un poco el bagaje, ¿no? La carga que tienes que llevar. Pero deberíamos hacerlo mucho mejor desde el principio porque somos muy desastrosos, o sea, vas aprendiendo como a golpes, y gracias a que mucha gente muy generosa, distribuidores, impresores, te ayudan, te dicen, venga, hombre, ve haciendo esto, no te estafan, no te engañan, sino, bueno, no duraremos ni 2 meses. Y yo empecé realmente con muy poco dinero. O sea, yo me fui al banco y le dije a un chico que había allí, oye, quiero la cantidad justa para que yo, si esto fracasa, pues bueno, yo qué sé, cargando paquetes en un supermercado o fregando suelos, pueda devolverlos sin endeudar a nadie. Y me dio la cantidad mínima que yo necesitaba, y tuvimos mucha suerte porque fue muy rápida la ascensión de Impedimenta, pero muchas editoriales se quedaron en el camino en menos de 2 años, porque es muy caro hacer un libro. Claro. Extremadamente caro. Pues que quede aquí también importante lo que nos dices, Enrique, que muchas veces carreras como literatura o incluso estudios editoriales, pues unos créditos de administración de empresas y contabilidad no caen nada mal. Sí. No es atentar contra el imaginario de ser buen poeta o no,
que me parece que eso es muy importante y hay muchos emprendimientos y editoriales que precisamente por un desconocimiento financiero, por lo cual se hinchan un poco el pecho diciendo yo qué voy a saber, pues hubiera sido mejor que supieran. Hay que hacerlo, porque si no es muy caro. Yo lo digo siempre que yo soy profesor en máster de edición, que a ver, que lo tengan las cuentas muy claras previamente, porque si no es mucho más divertido con billetes de 500 euros hacer un avión, tirarlo por una ventana y ver cómo planea. Es más divertido, por lo menos ver cómo planea el billete, ¿no? En realidad, hacer un libro, yo no sé en pesos cuánto serán millones, pero nosotros muchas veces gastamos 15.000 euros en hacer un libro y, oye, hay que ponerlo en el mercado, hay que hacer que eso funcione, hay que hacer que esos 1.200 lectores vayan a la librería, porque si no es una ruina. O sea, ha habido mucha gente muy arruinada que ha perdido casas, ha perdido los vehículos de sus padres que son transportistas, porque los han hipotecado por un proyecto editorial. Entonces hay que saber muy bien dónde te metes, porque es un proyecto muy de riesgo. O sea, yo le digo a la gente, si podéis, no os metáis. O sea, yo ya sé el consejo que, eso sí, si aún sabiendo los peligros que hay, te quieren meter, es lo tuyo. Eso sí, es un proyecto de vida casi. Pero saber que tienes siempre esa obligación financiera que, como decimos en nuestro gremio, pasa desapercibida ampliamente. Enrique, quiero preguntarte otra cosa. Impedimenta nace en 2006, 2007 y hay una frase que creo que tú decías o está en catálogo. Es un poquito para encontrar esos libros que ya no se encuentran, ¿cierto? Es una recuperación de lo clásico, por un lado, pero también nos has enseñado que uno puede estar mirando lo clásico con un ojo en el presente. Sí. Por lo menos presente, ahorita te voy a preguntar si el presente es social y actual, me quedo con el presente de lo que se está publicando, por distintos motivos. Entonces te quería preguntar, ¿cómo llega un libro a ser publicado en Impedimenta? No olviden que pueden adquirir además los libros de Impedimenta a través de buscalibre.com, la librería virtual más grande de Latinoamérica con más de 5 millones de ejemplares. Muchos de estos títulos les pueden llegar de un día para otro, así que no pierdan la oportunidad. Pues hay se puede entrar por muchos sitios. Primero hay que decir que empezamos siendo como muchas editoriales amigas de rescate, o sea, editoriales de rescate, de aquellos libros clásicos modernos de los últimos 50 años que no estaban en las librerías y que deberían estar. Yo, de hecho, tenía un cuaderno donde iba apuntando durante años. Fui apuntando títulos que a mí me interesaría que estuviesen. Ese cuaderno lo he vuelto a revisar hace poco y muchos están publicados por mí, pero muchos otros están publicados por otras editoriales amigas, ¿no? Ese caladero se acabó. O sea, el clásico moderno está cubierto. Ahora toca ir a por nuevos autores, que es lo que estamos haciendo. Y la pregunta era... sí. No, ¿cómo llega un libro a publicarse bajo esa misma...? Cierto. A ver, yo hablaba antes del enamoramiento, el flechazo. A mí me llegan muchos libros que teóricamente son obras maestras, son la mejor obra publicada en los últimos 50 años en Dinamarca, el libro que ha vendido 50 ediciones en Alemania. Pero si a mí el libro no me dice nada, ese libro no se publica. Y sin embargo, me ha pasado muchas veces que de repente encuentro ese libro que automáticamente me hace saltar de la silla y me hace correr al correo electrónico. Ha pasado literalmente, ¿eh? O sea, yo recuerdo cuando vi Animalium, la edición original en la librería La Central de Madrid, yo iba tan en éxtasis que la gente me hablaba por la escalera. Esto lo juro por Dios, que la gente me iba diciendo, ese libro lo han impreso en Italia. O sea, yo recuerdo que yo iba como en estado de gracia. Me compré el libro, me fui a casa y escribí a los editores diciendo, yo este libro lo quiero publicar. O cuando, por ejemplo, leí Malaventura de Fernando Navarro, cuando lo recibí, es un libro que me gustó tanto que escribí rápidamente al autor y le dije, este libro tenemos que publicarlo sí o sí, ¿no? Se publican los libros que a mí me gustan, los libros que a Pilar, a mi mujer, Pilar Adón, escritora, traductora y editora, le gustan. Y los libros que de repente gente de la que yo me fío mucho me recomienda, ¿no? Y hay otras veces de repente que entran libros pues porque, por ejemplo, estábamos haciendo un calendario, unas efemérides, y decía, hoy se cumplen años de la muerte de Marian Engel, autora de la novela Oso, que cuenta la historia del amor de un oso y una bibliotecaria. Y dije, bueno, esto lo tengo que publicar, seguro. Un oso y una bibliotecaria, ¿cómo es eso? Es decir, tiene que haber como una especie de momento de descubrimiento, de flechazo, y para mí eso es clave, ¿no? Y muchas veces yo soy muy impulsivo, y eso juega como en mi contra, porque a veces que sacan libros que dices, bueno, nada más le has visto tú un poco el truco, ¿no? Y luego también, otra manera de llegar los libros a Impedimenta es en las bibliotecas de los autores. O sea, publicamos todo de un autor, de Iris Murdoch, de Penelope Fitzgerald, del propio Cartarescu,
en fin, de muchos autores, de Durasco Gresi, es decir, entran por muchos sitios, ¿no? Agentes que nos recomiendan cosas sabiendo qué es lo que nos gusta. Esta mañana he recibido como un par de cosas interesantísimas, ¿no? Y bueno, y ese gusto va cambiando también, ¿no? Con lo cual, bueno, va llegando de ese modo, ¿no? De una manera como muy pasional también, ¿no? O sea, y hay una pregunta que te tengo que hacer también de accesibilidad lingüística. Tú estás hablando de lo rumano, de lo danés, de lo alemán, que no está traducido, evidentemente. Entonces, ¿cómo te enteras de esos libros? A través de reseñas de gente que lee en la lengua y te recomienda, etcétera. Esto para que la audiencia entienda un poquito cómo funciona ese flujo, sobre todo de lenguas que no han sido traducidas. Claro, a ver, normalmente los editores independientes vamos por la periferia, ¿no? O sea, vamos un poco al backlist, al libro que ha sido un poco como rechazado por la gran editorial, ¿no? Y porque es como demasiado, a lo mejor demasiado poco directo, o sea, quiero decir, de corta rotación, que diríamos, que se vende muy rápido. Me gustan los libros que se venden muy lento, que es una cosa un poco rara, se venden lento, van lento pero seguro. Entonces, o sea, muchas veces... O sea, los agentes nos ofrecen títulos de lenguas muy extrañas, daneses, bielorrusos, lituanos, y yo les suelo pedir un sample, ¿no? En inglés, que es la lengua que yo leo habitualmente, y si no, ahora mismo inteligencias artificiales, DeepL, por ejemplo, es un programa buenísimo, que tú le metes un texto y te hace una traducción al español pasable, o sea, pasable, más o menos un poco tal, para que te hagas una idea de qué va la vaina. Yeah. Y eso lo hago mucho. O sea, yo puedo pasar por este tamiz fácil 200 títulos al año. Y entonces los leo, le hago una pequeña revisión y si veo que me interesa, lo paso a un lector ya que lee en ese idioma. Y muchas veces encuentras cosas absolutamente increíbles, ¿no? Y aunque normalmente muchas veces los libros, así como potentes que te vienen de lenguas extrañas, ya están traducidos al alemán o están traducidos al francés o al inglés, son idiomas que manejamos un poco mejor. Pero vamos, es una labor continua y además somos una editorial de traducción, casi más que de creación, pues este es un proceso constante de trabajo, ¿no? Este tamizado de las lenguas, ¿no? Y Enrique, en medio de todo esto, ¿qué tanto te fijas tú como editor? Ya acabas de decir que sea un enamoramiento, que sea un flechazo. ¿Qué tanto te estás fijando tú en la realidad y en lo que está pasando en la actualidad del mundo, de España, en el momento en el que un libro se te activa como posible traducción y publicación? Pues fíjate que casi más que de la realidad de España me estoy fijando en la realidad de otros sitios. Ahora mismo, por ejemplo, las autoras y autores del Este han pasado por un trauma, que es el trauma de lo soviético, de la Unión Soviética. En su momento también tuve como preferencia por los traumas del Holocausto. Y ahora estoy muy centrado en los autores del Este y autoras del Este que están contando qué pasó allá, ¿no? y cuál es su visión. Pero el otro día estaba yo en el Museo de la Memoria de Medellín y estuve allí y yo decía, ojalá yo pudiera ser capaz de publicar una novela, quiero decir, totalizadora sobre la violencia en Colombia. Lo veo casi más... Yo se lo decía a la señora que estaba allí, de las Madres de la Candelaria, me parece que se llamaba una cosa, yo le decía, ¿por qué no hacen ustedes un libro? O sea, es que yo creo que hay necesidad de contar ciertas cosas. Sin embargo, en España estoy absolutamente indiferente, me da igual todo. O sea, es una cosa, la realidad española me da igual, ya me la sé. A mí me interesa más los lituanos que han sido exiliados a Siberia, o una novela que vamos a publicar ahora, un libro que se llama Los exportados, que es la historia de cómo en Rumanía, precisamente. Esto, al final, la conexión me va llegando. Durante años se cambió judíos por cerdos, literalmente, con una contabilidad. Se les pedía mucho dinero, se les arruinaba, se les hacía la vida imposible, y os pagaban a un traficante de personas, y este traficante de personas, el dinero se lo daba al Estado rumano, que lo cambiaba por ganado. Literalmente, familia Hoffman, 3 cerdos de pura raza danesa. Me interesa más eso que las cuestiones de España, que están como más trilladas, que si, la violencia terrorista, la guerra civil, ya me lo sé. Sin embargo, sí que me interesa la violencia en Colombia. O sea, a mí me ha impactado muchísimo el Museo de la Memoria de Medellín, me ha parecido de lo más clarificador que he visto en muchos años, y yo quiero ver una novela publicada sobre eso. O, por ejemplo, cuando vi a Chile hablando parece que se llamaba La Colonia Libertad, me parece que se llamaba, que eran unos tipos allí como medio nazis, que tenían a gente medio presa y bueno, me interesa casi más eso que la realidad española. Los españoles ya me lo sé perfectamente. Enrique, se nos acaba el tiempo, pero quiero aprovechar que me acabas de dar este catálogo selecto de Impedimenta 2007-2023. Y para cerrar, me gustaría que escogieras 3 títulos y que recomendaras 3 títulos para la audiencia, quien todavía no ha tenido este gustazo de
descubrir y leer Impedimenta? Pues mira, voy a recomendar, con la conexión rumana, un libro que ahora mismo está como muy de actualidad acá en Colombia, porque está la autora, que es Tatiana Tibuleac, o en realidad debería decir Chibulac, es que se dice así, bueno, pero diré Tibuleac para que nos entienda a todo el mundo, que es El veneno que madre de todos los ojos verdes, que es una novela que te llega directamente al corazón, la historia de un muchacho que es un chico difícil, odia a su madre con toda su alma y la madre le anuncia que va a morir de un cáncer en nada, en 2 meses. Entonces es la historia de la reconciliación de los puentes y no solamente se queda un poco en el argumento, sino que hay muchísimo más, hay una poesía increíble detrás que hace este libro algo irrepetible, ¿no? El segundo sería evidentemente Solenoide, que es la piedra de toque del catálogo de Impedimenta, el libro que es sin duda el que juega en otra liga y que tiene una dimensión casi universal y que, bueno, yo recomiendo a todo el mundo que lo lea porque a pesar de que es gordo, que la gente no se asuste porque se puede leer por trozos y además de hecho es recomendable leerlo por trozos. Como lo leas todo seguido, tienes pesadillas, es muy intenso, es muy denso. Y el tercero, voy a recomendar un libro de un autor, a mí me gusta mucho, de un autor que ahora está de mucha, en fin, actualidad, que se llama Hernán Díaz, que es un autor argentino afincado en Nueva York y que acaba de ganar el Pulitzer con un libro que acaba de publicar en Anagrama, se llama Fortuna. Bueno, previamente a ese libro, él tiene un libro que se llama A lo lejos, que es un libro, un western, que transcurre, es un western nórdico, porque es de un autor, de un personaje nórdico, se llama Hakon, que bueno, que acaba en la costa oeste de Estados Unidos durante la fiebre del oro, buscando a su hermano, que ha perdido en la travesía, y él se tiene que enfrentar a toda una serie de personajes extraños, buscadores de oro, cazafortunas, gente que hace el trail ¿no? Que va desde el este al oeste. Y realmente es un western crepuscular absolutamente maravilloso que podía bien situarse en la pampa argentina, bien podía situarse también en las estepas rusas. Y es una auténtica obra maestra. Quedó finalista del Pulitzer, finalista del PEN Faulkner y Hernán Díaz viene a Filbo el año que viene. O sea que ya me lo acaban de decir ayer, con lo cual es gran noticia. Yo tengo muy buena relación con él. Yo creo que serían 3 libros, hay muchísimos más. O sea, podía hablar de Lem, podía hablar de muchos autores, de Perec, pero bueno, me voy a quedar con estos 3. Bueno, pues de los 3 que nos recomiendas, Enrique, ahorita vamos a entrevistar a Tatiana. Okay. Entonces, ojalá que podamos también entrevistar más adelante a Hernán para preparar esta visita. Muchísimas gracias, Enrique, por habernos acompañado. Gracias, Camilo, y nada, cuantas veces quieras. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que cualquier libro, entre los que recomendó Enrique y muchos más de un catálogo muy bonito, los pueden encontrar por Buscalibre y les llega en menos de un día. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.